Amada, la Sagrada Escritura asegura que en nuestra boca existe un enorme poder. Proverbios 18:21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Nosotras, las esposas y esposos que nos encontramos parados en la brecha por nuestra restauración matrimonial, ya hemos aprendido en los estudios para la restauración matrimonial de este ministerio, inspirados en la bendita palabra de Dios, que nosotros no tenemos ningún poder. No podemos cambiar a nuestros cónyuges con nuestras fuerzas, ni mucho menos persuadirlos tratando de hacerles entender que se encuentran en pecado y apartados de Dios. Sin embargo, también hemos entendido que en Cristo somos poderosos y también vencedores, y esto se debe a que permitimos que su Santo Espíritu, que mora dentro de nosotros, se manifieste externamente, haciendo que su fruto sea visible en nuestra conducta y acciones. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza es lo que nos caracteriza a las hijas e hijos de Dios, que tenemos su espíritu y menguamos a nuestra soberbia, a nuestro yo, para que sea el poderoso Espíritu hablando a través de nosotras. Pero antes te daré una pequeña introducción para que sepas lo que estás a punto de hacer y el poder que tiene. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Yahweh: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Qué maravilloso es saber que el Todopoderoso nos puede usar para establecer su palabra y su voluntad aquí en la tierra, ¿no lo crees? Muchas esposas ya han sanado, ya se deleitan en la presencia de Yahweh y han entendido que todo lo aparentemente malo y doloroso que ha ocurrido en su matrimonio en este caso, tuvo un propósito: acercarlas a Él y convertirlas en lo que dice la palabra, embajadoras de su reino. ¿Sabes quién es un embajador? Es alguien que cuenta con una autoridad delegada de un territorio ajeno al que se encuentra y le establece aunque no sea el suyo. Alguien que, a pesar de no encontrarse en su país de origen, tiene una enorme autoridad. La Escritura afirma en Juan 15:18 que nosotros, pueblo de Dios, ya no pertenecemos a este mundo, pero debido a que estamos en él, debemos militar, o sea, batallar, pero de la forma que el Padre lo establece, y esto es en lo espiritual. Segunda de Corintios 10 del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¡Qué palabra tan poderosa! Nos enseña el principio de la guerra espiritual y su verdadera efectividad. Los hijos de Dios tenemos el privilegio y la obligación de establecer la voluntad del reino de los cielos al que ahora pertenecemos aquí en la tierra. Todos los que hemos creído en Yahshua hemos sido adoptados como hijos. Esto significa que el enemigo de nuestras almas ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Sin embargo, si existe ignorancia, necedad o pecado no confesado en nosotros, él puede tomar legalidad a causa de ello y seguir estorbando el propósito de Yahweh en nuestra vida. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es, así como prospera tu alma. Es por ello que las esposas que ya hemos entendido este poderoso principio espiritual, ya no nos desgastamos con palabras y acciones en este plano natural, sino vamos al nivel espiritual, ese donde podemos provocar cambios poderosos para que se manifiesten a nivel natura. ¿Sabes por qué los brujos son tan poderosos con aquellos que se encuentran apartados de Yahweh? Sencillamente porque conocen las leyes espirituales. Los brujos conocen estas leyes y simplemente las activan para accionar una consecuencia. Y como las leyes fueron establecidas por el Todopoderoso, siempre se cumplirán debido a que Él no puede negarse a sí mismo.
Lo que Él dice, se cumple. Es algo así como la ley de la gravedad. Si tienes un objeto en tu mano y lo sueltas, la consecuencia será que caerá inmediatamente al piso. Imagina entonces lo que sucede cuando es un hijo del Todopoderoso quien activa estas leyes. Así como prospera tu alma, dice la Escritura. Nuestro esfuerzo está encaminado entonces a permitirle al Espíritu de Dios gobernarnos para que sea Él y ya no nosotras el que mande nuestra vida. Es así como su fruto se hace visible en nosotros. La gente a tu alrededor percibe a una mujer diferente, una mujer sabia, sensata y prudente, una mujer con el carácter de Yahshua. Y es en este punto donde el poderoso Yahweh Sebaot, Dios de los ejércitos, nos usa para pelear batallas espirituales debido a que ya pasamos por su hospital espiritual donde sanó nuestras heridas y nos restauró. Así que en esta etapa de tu vida te entrega las armas de guerra. En estos videos estaremos escudriñando la Sagrada Escritura para encontrar muchas de esas armas. Era necesario esta pequeña introducción para hablar de una de ellas, la palabra profética. Profetizar según la Sagrada Escritura en este tiempo de gracia, donde ya todo lo que Yahweh tenía que dar a conocer a la humanidad ha sido escrito y sellado en el libro de Apocalipsis 22:19, es sencillamente declarar lo que escrito está. Es decir, declarar sobre nuestra vida la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios que ya conocemos por la Sagrada Escritura y su revelación a través de nuestra intimidad con Él. Primera de Corintios 14:5. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Date cuenta que la palabra profética es un servicio a Yahweh. Sirve para edificar, para fortalecer y sobre todo para establecer la voluntad de Yahweh sobre la vida de una persona. Nosotras y nosotros, pueblo de Dios, según lo vimos al comienzo de este audio, tenemos esa autoridad en nuestra boca. Profetizar sobre los demás, y en este caso particular de restauración matrimonial, la usaremos sobre nuestro esposo y nuestro matrimonio. Primera de Corintios 2:4 dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Primera de Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amada, cuando tú hablas palabra de Dios, activas el mundo espiritual. Te instalas en él para que lo que estás declarando se active. Por supuesto, la fe es un elemento indispensable para que se active el poder milagroso del Todopoderoso, según Mateo 13:58. Cuando tú entras en guerra espiritual usando la palabra profética, todo debe estar alineado perfectamente con tu identidad en Yahshua, obediencia y fe. Sobra decir que si no permites que el Espíritu de Dios te inunde, carecerás de autoridad espiritual. Los demonios son muy astutos. Ellos querrán engañarte y ocupar cualquier brecha abierta que tú les permitas para malograr el propósito de Yahweh. Así que recordemos que es únicamente la voluntad de Yahweh la que vamos a establecer y no aquello que nosotras queremos. Siempre en todos los casos debemos confiar que hecho está, pero no afanarnos. De lo contrario, estaremos demostrando que realmente todo lo que hacemos lo seguimos haciendo por nosotras y no por los demás. Primera de Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios 2:5. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amada,
Un claro ejemplo del poder de Dios usando a uno de sus siervos nos es revelado en Segunda de Reyes 2:21. Y salió al manantial y echando allí la sal, dijo: Así dice Yahweh, yo he saneado estas aguas, no habrá por ellas más muerte ni esterilidad. Así dice Yahweh. Esa es la esencia de la palabra profética a la que el apóstol Pablo se refería. Ya no soy yo quien hablo, sino es el Espíritu de Dios en mí quien lo ordena a través de mi boca, porque escrito está. Segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos les traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. En este estudio te comparto muchas profecías poderosas que puedes establecer sobre tu vida y matrimonio. Hechos 19 del 5 al 6. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Amada, todos y todas, bajo el pacto de gracia en el que nos encontramos en Yahshua, tenemos el poder de profetizar. Así que vamos a iniciar. Te recomiendo encarecidamente que estas palabras proféticas las establezcas de continuo sobre ti, tu esposo y matrimonio, hasta que el Todopoderoso te brinde la certeza de que hecho está. Mínimamente hazlo durante 21 días, debido a la oposición que pudiera haber entre el segundo y tercer cielo. Recuerda, estás dentro del mundo espiritual ahora. Primero, establece con estas declaraciones tu posición. Repite conmigo. Conforme a Isaías 58:11, Yahweh me pastorea siempre, y en la sequía sacia mi alma y da vigor a mis huesos. Soy como el huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Escrito está en Hechos 16:31, que debido a que creo en el Señor Yahshua HaMashiach, yo y todos los de mi casa seremos salvos. Escrito está en Primera de Pedro 3:1, que mi esposo es ganado para Yahshua a través de mi conducta como esposa. Así ha dicho Yahweh, que mi esposo es mi cabeza, el sacerdote de mi hogar, así como Yahshua es cabeza de la iglesia. Así ha dicho Yahweh, mi esposo me ama como a sí mismo, me ama como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mi esposo vive conmigo sabiamente dándome honor como vaso frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Sus oraciones no tienen estorbo cuando son conforme a la voluntad de Yahweh. Mi esposo tiene paz y goza de la vida solamente conmigo, todos los días de la vida de su vanidad que le son dados bajo el sol. Mi esposo me ama como a su mismo cuerpo, me ama y se ama a sí mismo. Mi esposo se guarda en su espíritu y no es desleal conmigo. Soy la ayuda idónea de mi esposo. Solo a mi lado su corazón se alegra y siente amor por mí. Mi esposo dejó a su padre y a su madre. Se unió a mí en sagrado pacto y nos fusionamos en una sola carne. Mi esposo es empático conmigo y yo con él. Sentimos el dolor del otro y procuramos hacernos solo el bien desde ahora y para siempre. Yahweh nos unió en sagrado matrimonio. Por tanto, ninguna persona, hombre o mujer, consejo impío, maldición, hechicería, sortilegio o decreto podrá separar lo que Yahweh, el Creador, el soberano Rey del universo, ha unido. Mi esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino yo. El cuerpo de mi esposo no sirve más al pecado de adulterio. Su aparato sexual no sirve al pecado de adulterio. Mi esposo y yo tenemos en alta estima la fidelidad en el matrimonio que nos une.
Honramos nuestro lecho porque tenemos temor de Yahweh. Me deleito en el Señor y Él concede las peticiones de mi corazón. Encomiendo al Señor mi camino, confío en Él y Él actúa. Permanezco en ti, Señor, y tus palabras permanecen en mí. Pediré entonces lo que quiera y tú me lo concederás. Ahora, nombra el nombre completo de tu esposo durante esta palabra que estás estableciendo. Por la infinita gracia de Yahshua, por su amor al entregarse para justificarme delante de Yahweh, oro y profetizo conforme a la voluntad de Yahweh en Efesios 5, del 28 al 23. Mi esposo me ama y yo lo respeto cada día más. Yo soy una con Yahshua HaMashiach. Tengo su espíritu. Yo tengo el espíritu de poder, amor y dominio propio. Yahweh es amor. Permanezco en amor. Permanezco en Yahweh y Él permanece en mí. El amor y yo somos uno. Soy una mujer llena de amor y ese amor se manifiesta fuera de mí. Todo el universo es amor porque Yahweh es amor. Yo vivo y respiro amor porque solo existe el amor. Yo soy una mujer valiosa porque soy hija del Todopoderoso Yud-Hei-Vab-Hei. Yo soy una mujer que ama y es amada siempre. Yo atraigo amor continuamente porque estoy llena de amor. Mi esposo y yo somos uno. Mi esposo y yo somos uno. A partir de hoy y para siempre, mi esposo cada día se siente más y más atraído por mí. A partir de hoy y para siempre, mi esposo está más y más enamorado de mí. A partir de hoy y para siempre, mi esposo me admira más y me respeta más. A partir de hoy y para siempre, mi esposo y yo nos amamos más. A partir de hoy y para siempre, mi esposo y yo somos más y más felices juntos. A partir de hoy y para siempre, mi esposo me escucha más y se interesa más por mí. A partir de hoy y para siempre, a mi esposo y a mí nos gusta más y más escucharnos y comunicarnos. A partir de hoy y para siempre, a mi esposo y a mí nos gusta más mirarnos a los ojos y pasar tiempo juntos. A partir de hoy y para siempre, a mi esposo y a mí nos gusta hacer todo tipo de planes positivos juntos. A partir de hoy y para siempre, mi esposo y yo somos más felices y nos olvidamos de todo el pasado. Mi esposo es mi otra mitad delante de Yahweh y toda mujer extraña a nuestra relación huye lejos de nosotros. Mi esposo y yo somos una pareja y un matrimonio muy feliz y enamorado. Mi esposo y yo formamos una familia feliz. Mi esposo y yo somos confidentes y nos apoyamos el uno al otro. No hay desconfianzas ni rencores entre nosotros. Mi esposo solo tiene ojos para mí y me es fiel como esposa, y yo
Solo tengo ojos para mi esposo y le soy fiel como esposa. Mi esposo se siente tan atraído por mí como un imán. Mi esposo es un ser amoroso, respetuoso y bondadoso conmigo y con mis hijos. Toda mujer extraña sale de su mente y de su corazón y no la vuelve a ver más. Mi esposo siempre me extraña y quiere pasar más tiempo conmigo. Yo soy un ser amoroso, respetuoso y bondadoso con mi esposo. Mi esposo se siente muy amado por mí y se acerca cada día más a Yahweh a través de Yahshua. Soy una persona que me siento querida, valorada y apreciada por mi esposo. A partir de hoy y para siempre, mi esposo y yo nos tratamos mejor y con más y más amor y respeto. A partir de hoy y para siempre, admiro más a mi esposo. A partir de hoy y para siempre, mi esposo y yo nos aceptamos más y mejor con nuestras virtudes y defectos. A partir de hoy y para siempre, mi esposo y yo nos amamos más tal y como somos. A partir de hoy y para siempre, mi esposo y yo nos conocemos mejor y nos enamoramos más el uno del otro. A partir de hoy y para siempre, nuestra relación es más estable, sólida e indestructible. A partir de hoy y para siempre, mi esposo y yo nos entendemos mejor. A partir de hoy y para siempre, mi esposo y yo vencemos mejor cada obstáculo porque nuestro amor supera todo obstáculo siempre. A partir de hoy y para siempre, Yahweh hermosea mi rostro y mi esposo me ve como la mujer más bonita del mundo. A partir de hoy y para siempre, mi esposo me ayuda y apoya más en mis asuntos. A partir de hoy y para siempre, ninguna mujer extraña tiene influencia, poder, control o manipulación de ningún tipo sobre mi esposo. A partir de hoy y para siempre, mi esposo es más generoso y atento conmigo porque está locamente enamorado de mí y me ama con el amor de Yahweh. A partir de hoy y para siempre, mi esposo ama y se acerca más y más a Yahweh y en consecuencia me ama más y más a mí con el amor que Él le da por mí. A partir de hoy y para siempre, mi esposo y yo disfrutamos más de nuestra relación y nos sentimos más atraídos y apasionados el uno por el otro. Mi esposo solo tiene ojos para mí después de Yahweh y solo piensa en mí y yo también. Mi esposo y yo nos respetamos y nos permitimos ser cada uno como somos. Mi esposo y yo respetamos nuestros espacios individuales necesarios para cada uno porque confiamos totalmente el uno del otro y somos fieles al otro y a Yahweh. Mi esposo siempre me habla con cariño, suavidad, ternura y respeto. Yo siempre le hablo a mi esposo con cariño, suavidad, ternura y respeto. Mi esposo es totalmente feliz de estar conmigo. Mi esposo siempre me escucha y me pone atención cuando hablo con él. Mi esposo valora todo lo que yo pienso, comento y mis opiniones y respeta lo que creo, lo que pienso y lo que digo.
Mi esposo y yo nos respetamos el uno al otro en todos los aspectos y respetamos a Yahweh en todo momento. Entre mi esposo y yo hay mucha ternura, respeto, atracción y admiración. Mi esposo cada día está más atractivo para mí y yo para él. Mi esposo es feliz conmigo y se ama a sí mismo. Yo soy feliz y soy una persona que se ama a sí misma. Mi esposo se siente realizado, en paz y feliz solo a mi lado, y cada día es más pleno y humilde. Yo soy una persona que me siento realizada y cada día soy más plena, humilde y feliz. Mi esposo y yo estamos juntos sin que nadie nos estorbe en este tiempo presente y somos una sola carne. Nos duele estar separados el uno del otro. Mi esposo y yo tenemos un compromiso real de amor y respeto mutuo. Mi esposo es un ser de luz y yo soy un ser de luz. Mi esposo y yo somos un matrimonio y pareja muy felices, fieles y enamorados.